Capítulo 35 Mansión Malfoy, Wiltshire, 27 de junio de 1998, 12:06 Voldemort se sentó en su estudio en el ala de invitados Malfoy mientras reflexionaba sobre sus opciones. Su plan anterior de traer al chico Potter ante él había dado sus frutos, lo que significa que había sacrificado a Fenrir Greyback y a los suyos por su propia impaciencia. Ahora que había capturado al chico Potter, tenía que tomar una decisión y estaba indeciso en cuanto a qué debía hacer con el chico. Por fin tenía a William Potter y solo harían falta 2 simples palabras para matar al cachorro de una vez por todas. Desafortunadamente, le asediaban las dudas sobre si sería prudente o no intentar matarlo de esa manera, otra vez. Hace 13 años había tenido pensamientos similares, pero los había dejado de lado porque la idea de que un niño pequeño lo derrotara le parecía ridícula. Su arrogancia había resultado en que lo exiliaran a una forma que era menos que espíritu durante 13 largos años y no tenía ningún deseo de repetir eso. Quería conocer la profecía completa antes de intentar matar a William Potter por segunda vez. Necesitaba saber qué decía el destino sobre el niño y si le indicaba cómo podría matarlo sin destruirse en el proceso. Esto planteó un problema, ya que había aprendido a través de meses de investigación que solo el sujeto de una profecía podía sacar un orbe de profecía del salón de profecía. Por supuesto, podría entrar al ministerio y tomar la profecía él mismo, pero eso podría arruinar otro de sus planes que había estado preparando durante meses: liberar a sus sirvientes más valiosos de Azkaban. Estuvo tentado de correr el riesgo y matar 2 pájaros de un tiro, utilizando el ataque a Azkaban para sacar a las fuerzas del ministerio y así poder tomar la profecía. Este plan era arriesgado, ya que la mayoría de sus mortífagos eran, en el mejor de los casos, incompetentes. Había muchas probabilidades de que fracasaran en la tarea, lo que retrasaría considerablemente sus planes. Así que todo se redujo a 2 opciones: matar al chico y arriesgarse a que se repitiera el Halloween de 1981 o lanzar un ataque doble: el ministerio y la prisión. Ambas opciones estaban plagadas de complicaciones y él no podía decidirse sobre qué debía hacer. Deseaba tener al menos un luchador competente, pero como Bellatrix y Antonin estaban sepultados en esa isla maldita, tenía que confiar en gente como Corvan Jaxley y Walden Mcmair, ninguno de los cuales estaba a la altura. Si bien ambos hombres eran útiles, el pensamiento estratégico no era uno de ellos. Sabía que tendría que tomar una decisión pronto. Según el último informe de Jaxley, el ministerio ya se estaba reuniendo para investigar la desaparición de Potter y la mansión Malfoy sería registrada en las próximas horas. Esto no era un gran problema para el Señor Oscuro, ya que tenía otros seguidores que podían darle alojamiento y comida, pero sería un gran problema para Lucius. Lucius sería interrogado o se convertiría en un fugitivo del ministerio, lo que haría al señor Malfoy casi inútil para cualquiera de sus mecanizaciones políticas y reduciría significativamente la influencia de Tom dentro del ministerio. Sabiendo que tenía que golpear el hierro mientras estaba caliente, Voldemort tomó una decisión y comenzó a convocar a sus secuaces para llevar a cabo su voluntad. De cualquier manera, el mundo sabrá de mi regreso muy pronto, pensó Voldemort mientras Lucius entraba en la habitación, seguido segundos después por Corvan Jaxley. Isla Azkaban, Mar del Norte, 27 de junio de 1998, 11:39 Tonks estaba de un humor de perros esta mañana. Se había metido en un buen lío con Bones la otra noche y ahora estaba atrapada en este infierno helado. Sus hormonas la habían metido en problemas una vez más, pero no podía evitarlo. Algo en Harry la había hecho querer arrastrarlo a algún lugar apartado y montarlo como un saltador espacial. Le habían dicho que esas gafas no se activaban hasta que comenzaba el torneo. Resulta que esas malditas cosas estuvieron activas todo el tiempo. Así que allí estaba ella, sentada en el escritorio de guardia en el piso de alta seguridad, escuchando los delirios locos de su tía. Su tía Bellatrix estaba cantando una canción muy infantil, terriblemente desafinada, y su voz aguda resonaba de forma escalofriante por el pasillo. Después de 4 horas, el joven Auror se sintió como si estuviera clavando uñas en una pizarra. 1, 2. El señor oscuro viene por ti. 3, 4. Será mejor que bloquees la puerta. 5, 6. Él cortará tu carne en tiras. 7, 8. Será mejor que aceptes tu destino. 9, 10. Bella la cantará otra vez. 1, 2. El señor oscuro viene por ti. Cállate la boca, maldita loca. Bramó Tonks, preguntándose si podría salirse con la suya maldiciendo a una prisionera. Bella no está loca, todas las demás están locas, gritó Bellatrix antes de reírse histéricamente. He leído tu expediente, estás más loco que una ardilla.
Tonks fue interrumpida a mitad de la frase cuando el piso debajo de ella tembló y el edificio fue sacudido por una explosión. Tonks se puso de pie de un salto, corrió hacia la ventana y miró hacia el patio. Era difícil ver mucho con la niebla y la lluvia torrencial, pero finalmente divisó movimiento cerca de las puertas. Sacó un par de omniculares, se los puso en los ojos y examinó el patio de abajo. «Maldita sea», maldijo Tonks en voz alta al ver a más de una docena de magos vestidos con túnicas negras atacando la portería. Arriba, más magos estaban lanzando hechizos al suelo desde escobas. El asalto combinado estaba abrumando rápidamente a los aurores en el suelo. Tonks estaba agradecida de que todos los dementores fueran trasladados al área de detención en el nivel 1 durante el día. Esto se hizo para que los guardias humanos pudieran moverse libremente por la prisión sin tener que lidiar con su terrible aura. Por lo que Tonks había oído de los otros guardias, esta era una nueva política implementada tras descubrirse que Crouch Jr. había escapado del ala de alta seguridad. Los dementores no habían notado nada que representara un grave riesgo para la seguridad. Tras descubrirse la fuga de Crouch, los guardias humanos debían realizar un recuento al amanecer y al anochecer. ¡Boom! Tonks saltó cuando un hechizo explosivo golpeó la torre haciéndola balancearse ligeramente. Segundos después vio a los dementores saliendo de la planta baja. No era ningún misterio por qué los mortífagos estaban allí. Los peores mortífagos que el ministerio había capturado en la última guerra estaban todos en este piso. Dumbledore estaba casi seguro de que ya saben quién vendría a por ellos tarde o temprano. También había un plan que Ojo Loco y Kingsley habían elaborado en caso de que la prisión fuera atacada. De vuelta a su escritorio, Tonks abrió el cajón superior, sacó un collar de cadena con un medallón de plata y se lo puso en la cabeza. Si los dementores andaban sueltos, no se arriesgaría a que la besaran. Tonks luego recorrió el pasillo con las celdas de alta seguridad, tratando de prepararse para lo que estaba a punto de hacer. ¡Bum! Tonks agarró su varita con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos cuando otra explosión sacudió la torre y sonó como si hubiera golpeado el piso debajo de ella. El amo ha venido a buscar a su bella, rió Bellatrix alegremente, mientras Tonks se acercaba a la puerta de su celda. «¡Diablos!», murmuró Tonks con voz sombría mientras agitaba su varita hacia la puerta de madera de la celda, haciendo que se abriera para sorpresa de su tía. Su tía se parecía a su madre en rasgos faciales, o al menos hacía 13 años, ahora parecía un cadáver andante, con piel curtida, dientes podridos, su cabello rizado un nido de ratas y estaba esqueléticamente delgada, lo que hacía que sus ojos violetas parecieran mucho más grandes. «Ah, eres la hermana de mi sobrina, ¿verdad?», preguntó Bellatrix mientras se levantaba de su catre para observar a su sobrina. Tonks no dignificó la pregunta con una respuesta mientras levantaba su varita y cantaba, Osis Fractura. Tonks observó cómo el hechizo amarillo salía volando de su varita, fue recompensada un segundo después cuando oyó un repugnante crack cuando el hechizo golpeó a su tía Bellatrix en el cuello, rompiéndolo como un pretzel. Tonks observó el cuerpo sin vida de su tía caer al suelo antes de cerrar la puerta de golpe y pasar a la siguiente celda, la de su tío Rodolphus. Eso era lo que Alastor le había dicho que hiciera si ocurría tal cosa. Dijo que era mejor matarlos que dejar que volvieran con Voldemort. Había 13 reclusos en ese piso y le tomó 4 minutos y 17 segundos abrir la puerta de una celda, golpear a un recluso en el cuello con un hechizo rompehuesos y luego pasar a la siguiente celda. Acababa de terminar de atender al último recluso, Augustus Roquefort. Se dio cuenta de que los nervios la estaban agobiando porque dominó un poco el hechizo, provocando que su médula espinal atravesara la piel del cuello, salpicando la celda de sangre. Fue cuando estaba cerrando su celda que otra explosión golpeó la torre, haciendo volar la pared al lado de su escritorio hacia adentro y llenando todo el piso con polvo de piedra gris. Tonks se horrorizó al ver que la explosión había abierto un agujero en el costado del edificio, tan grande que podría pasar un coche. Sentía el viento soplando por el pasillo mientras corría hacia el amplio espacio donde solía estar su escritorio. Tonks estaba a mitad del pasillo cuando hombres vestidos de negro entraron en la habitación a través del agujero en la pared y aterrizaron en la amplia zona donde los guardias normalmente pasaban su turno y dejaban caer sus escobas al suelo. Tonks corrió hacia ellos ya formulando un plan para salir con vida de ese edificio. Cuando salió del pasillo de la celda, apuntó al mortífago más cercano. «Alto, Auror, departamento», gritó Tonks, captando toda la atención mientras lanzaba un hechizo penetrante que le perforaba el estómago al sorprendido mortífago. El hechizo estalló desde la espalda del hombre, rociando el suelo con sangre mientras el hechizo abría un agujero de media pulgada de diámetro a través de él. Tonks aprovechó el momento de shock y corrió hacia el agujero en la pared.
Continuó disparándoles una serie de hechizos penetrantes, obligándolos a retroceder mientras intentaban devolver el fuego. «Denos a los prisioneros y los mataremos rápidamente», se burló uno de los hombres vestidos con túnicas antes de lanzarle una maldición asesina. «Tómalos si los quieres», gritó Tonks mientras esquivaba los hechizos que le lanzaban y se detenía frente al enorme agujero en la pared. Tonks se tomó un segundo para prepararse mentalmente para lo que estaba a punto de hacer. El fresco aire marino que le soplaba en la espalda la hacía temblar y el sonido de la lluvia cayendo con fuerza le inundó los oídos. Los mortífagos ayudaron en el proceso mientras disparaban todos los hechizos hacia ella, obligándola a saltar del enorme agujero en la pared. Tonks entró en pánico por una fracción de segundo cuando se dio cuenta de que estaba en caída libre hacia el suelo, 126 pies por debajo del ala de alta seguridad. Tonks apartó el horrible pensamiento de estrellarse contra el patio y se concentró en el hechizo que sabía que tenía que lanzar. Mientras sentía que caía a tierra bajo la lluvia helada, Tonks reprimió su miedo y lanzó el hechizo que sabía que podía salvarla de caer al suelo. Acció escobas. Con un rápido movimiento de su varita, lanzó un hechizo de invocación mientras caía más allá del 10º piso, concentrándose con todas sus fuerzas en las escobas en las que habían volado los mortífagos. Un segundo que pareció una eternidad después, 8 escobas volaron hacia ella y ella agarró la más cercana en el aire, dejando que las demás cayeran al suelo. Ella estaba pasando el 4º piso mientras balanceaba la escoba que acababa de atrapar debajo de ella cayendo a una velocidad tremenda mientras veía que el patio se cerraba rápidamente. En cuanto subió a la escoba, Tonks retrocedió con fuerza, despegando verticalmente en un espectacular picado. Lo logró por los pelos, pues las puntas de sus botas se arrastraron por el suelo fangoso al salir del picado y sintió que se le salía el corazón de la garganta. Tonks comenzó a trepar hasta llegar al nivel del piso superior de la torre de la prisión antes de desviarse hacia el agujero en la pared por el que acababa de saltar. Tonks apuntó y lanzó un hechizo al ala de alta seguridad. Infernus Incendus Horribilius. Rugió Tonks mientras lanzaba un chorro de llamas negras como la pólvora al 12º piso. Ella había convocado todas sus escobas cuando saltó del agujero en la pared y la puerta que conducía a los pisos inferiores estaba protegida de modo que solo alguien con una insignia de Auror podía abrirla. Esto significó que los 8 mortífagos quedaron atrapados en el ala de alta seguridad mientras el hechizo de fuego infernal consumía el último piso de la prisión. Tonks escuchó gritos de horror antes de que las llamas negras le nublaran la vista, haciendo que el agujero en la pared pareciera un pozo oscuro y profundo, mientras la maldición de fuego infernal consumía todo lo que tocaba dentro del edificio. Tonks voló lejos del agujero en la pared mientras era asaltada por el hedor a carne humana quemada que la hacía querer vomitar. Al observar el suelo bajo ella a través de la intensa lluvia, Tonks vio un grupo de hombres vestidos de negro dispersos por el patio. Por lo que pudo ver, estaban abrumando rápidamente a los aurores en la caseta de vigilancia. Lo único bueno era que parecía que había sacado sus volantes hacía un momento. Tonks temblaba mientras la lluvia le empapaba la túnica y le pegaba el pelo a la cabeza. El frío parecía intensificarse tanto que lo sentía en los huesos. Con el rabillo del ojo vio una forma negra volar por el cielo seguida de otra y luego otra. «Oh, maldita sea», murmuró Tonks mientras el hielo comenzaba a formarse en el mango de su escoba. Ella observó con horror cómo los dementores comenzaron a pulular sobre ellos al tiempo que sentían que la batalla se desarrollaba debajo de ellos. Sabía que no podía permanecer en el aire por mucho más tiempo, incluso con un medallón de dementor corría el riesgo de que su escoba se congelara por completo y cayera del cielo. Sacando su varita, rápidamente la tocó con su insignia de Auror para enviar una llamada de socorro. La roca bajo asedio, SOS. Una vez que vio que el mensaje había sido enviado, se inclinó hacia adelante en su escoba y se lanzó en picado, apuntando al centro del grupo de mortífagos. El incendio que había provocado quedaría contenido en el 12º piso, por lo que no tenía que preocuparse de que el resto de la prisión se incendiara. Técnicamente hablando, su trabajo aquí estaba hecho. Las personas por las que habían venido los mortífagos ya estaban muertas y probablemente reducidas a cenizas. Los mortífagos estaban en una misión inútil, incluso si lograban vencer a los aurores en la isla, aún así no lograrían su objetivo. Había pedido refuerzos para ahora poder concentrar toda su energía en ayudar a sus compañeros y reducir un poco las filas enemigas. Tonks se inclinó hacia adelante en la escoba mientras ganaba velocidad. Esperó hasta estar a unos 6 metros por encima de los mortífagos antes de lanzar un hechizo y detenerse para no matarse con el impacto. Expulso máxima. Aunque se detuvo, Tonks salió despedida por los aires cuando el chorro de luz rojo sangre detonó entre la multitud de mortífagos.
3 de ellos se vaporizaron en una nube pegajosa de color rosa, y una docena más salió despedida por los aires al estallar el suelo bajo sus pies, lanzando rocas y tierra como metralla. Tonks perdió el control de la escoba y se estrelló contra la tierra fangosa del patio, rompiendo la escoba por la mitad al aterrizar. Tonks permaneció allí un segundo gimiendo mientras un dolor inimaginable le recorría el hombro y la lluvia le caía en la cara. El olor a humo y carne quemada impregnaba el aire mientras se ponía de pie con dificultad, sintiendo que iba a desmayarse por el repentino movimiento, mientras su hombro protestaba a gritos. El sonido de un gong resonó en el aire cuando uno de los aurores en la garita dejó caer las protecciones exteriores mientras los aurores apostados en las ventanas continuaron lanzando fuego supresor a través de las ventanas destrozadas. La caseta de vigilancia estaba construida en un lateral del muro perimetral, lo que significa que estaba hecha de la misma piedra encantada que protegía los muros exteriores de la prisión, haciéndola prácticamente irrompible. Esto impedía que los mortífagos pudieran abrirse paso a través del muro como lo habían hecho con la torre. La eliminación de las protecciones significó que todas las protecciones que fluían alrededor de los muros exteriores de la prisión ahora estaban concentradas sobre el edificio donde se encontraba la piedra de protección principal, la puerta de entrada, y también permitieron que aparecieran refuerzos. Tonks fue sacada de su observación cuando se vio obligada a conjurar un bloque de granito para interceptar una maldición asesina que le dispararon. Más mortífagos empezaron a entrar por las puertas, que parecían haber sido arrancadas de sus goznes. Parecía que también habían pedido refuerzos. Tonks estaba a 50 metros de la caseta de guardia y no había ningún lugar en el patio donde esconderse. Ella levantó su varita y devolvió el fuego, clavándole a su atacante en el pecho una maldición cortante muy poderosa, dejándolo caer al barro con un grito de agonía. Tonks estaba a punto de elegir otro objetivo cuando escuchó al capitán del escuadrón de Azkaban gritarles que se callaran por la lluvia. «Tonks, ven aquí, coño», le gritó el auror Briggs desde la puerta de la portería mientras otros aurores empezaban a abrir fuego de cobertura, desviando la atención de la mortífaga. Tonks no dudó y echó a correr por el patio desolado. Corrió tan rápido como pudo, ignorando el dolor en el hombro a cada paso. El patio estaba cubierto de barro y ella apenas podía mantenerse en pie mientras este crujía bajo sus botas, lanzando barro y agua por sus piernas. Incluso con sus compañeros de equipo estableciendo fuego de cobertura, ella todavía se vio obligada a esquivar los hechizos rojos y verdes que le disparaban. Tonks tropezó mientras corría a través de la puerta de entrada y cayó dolorosamente al suelo de la sala de descanso de los empleados. «Tonks, reporta», exigió Briggs mientras la ayudaba a ponerse de pie. «El ala de alta seguridad está despejada, señor», respondió Tonks mientras lanzaba un hechizo no verbal sobre su hombro para adormecer el dolor. «¿Estás seguro?», preguntó Briggs, aliviado. «Sí, señor, todos los internos de ese piso están muertos, señor», respondió Tonks mientras lanzaba un hechizo para curar la inflamación. Antes de que Briggs pudiera decir algo más fuego mágico comenzó a llover contra la pared de la puerta de entrada. «Deberíamos irnos, señor», gritó el auror Marley mientras el edificio se sacudía por otra explosión. «Han colocado barreras de transporte, no podemos ir a ninguna parte», frunció el ceño BRGGS mientras lanzaba una maldición de decapitación, fallando por poco a un hombre alto que llevaba una máscara plateada. «Pedir refuerzos, señor», dijo Tonks mientras se abría paso a codazos hacia la ventana y comenzaba a lanzar una cadena de hechizos penetrantes contra los mortífagos que avanzaban, deteniendo temporalmente su avance mientras se veían obligados a retroceder. «Siguen viniendo», exclamó Marley frustrada mientras lanzaba una maldición explosiva contra los mortífagos en las puertas principales. «Los dementores están sueltos, Briggs», dijo Tonks mientras lanzaba un cortador de cinta que hacía que una formación de ataque se dispersara. «Lo sé, lo vi», Briggs se quedó sin habla cuando el sonido de cristales rotos llenó el aire, haciéndoles saber que las barreras de transporte del mortífago habían colapsado. «Creo que la caballería está aquí, jefe», gritó el auror Tumbly con tono aliviado. Por todo el patio comenzaron a aparecer aurores y a disparar maldiciones a los mortífagos, quienes rápidamente se dispersaron para cubrirse mientras eran atacados por 3 lados, lo que los obligó a retroceder a través de las puertas. Una vez que los aurores del ministerio comenzaron a llegar, los mortífagos comenzaron a caer como moscas, ya que fueron rápidamente abrumados por el número superior de aurores. Tonks estaba a punto de soltar un suspiro de alivio al ver al último mortífago aturdido y atado cuando vio una nube negra que venía del continente. Volaba casi como un fantasma, con una apariencia casi de humo. Tonks la observó pasar sobre su cabeza, y no fue la única.
Mientras la nube se movía sobre la isla, muchas más personas en tierra miraban al cielo, confundidas, para observar la nube negra. Tonks tuvo un mal presentimiento al verla dirigirse directamente al piso más alto de la torre. Un segundo después, la nube atravesó el agujero en la pared y desapareció de la vista. Menos de un segundo después, el techo y las paredes del ala de alta seguridad explotaron hacia afuera mientras una ola de magia lanzaba la piedra al patio de abajo. Todos miraron hacia arriba con horror cuando vieron a un hombre delgado y esquelético parado sobre los restos de la torre, mirándolos fijamente. El ministerio lamentará este día muy pronto. Siseó Voldemort furioso, y su voz, magnificada mágicamente, se oyó por encima de la intensa lluvia mientras los dementores lo rodeaban. Tonks observó cómo el hombre alzaba su varita, provocando que brillantes llamas rojas salieran de la punta. Las llamas cayeron casi como agua, aterrizando en el patio antes de tomar la forma de una gigantesca serpiente llameante. Mientras los funcionarios del ministerio intentaban desesperadamente contener el fuego demoníaco, Voldemort estalló en una nube de humo negro y voló de regreso al continente, con los dementores siguiéndolo. Dawlish, traigamos a los indecibles equipos de contención aquí, ahora. Ladró Amelia Bones mientras ayudaba a sus aurores a apagar la llama maldita. Tonks intentó ayudar usando la contramaldición del hechizo de fuego infernal, pero no fue muy efectiva. El fuego demoníaco se multiplicaba en más serpientes ardientes que se extendían por el patio. Tonks se sorprendió al darse cuenta de que el fuego demoníaco parecía estar consumiendo la lluvia acumulada en el suelo. La temperatura en la isla había pasado de fría y húmeda a calurosa y bochornosa, y el aire pronto se llenó de vapor. El agua pareció disminuir un poco la llama, pero seguía consumiendo el agua del suelo, algo que Tonks creía imposible. Peor aún, una línea constante de dementores estaba volando desde la isla hacia el continente ahora que las protecciones que los confinaban en la prisión habían caído. Auror Briggs, lleva a tu equipo y evacúa a los prisioneros. Ladró Amelia mientras obligaba a las criaturas en llamas a alejarse de la prisión. Muy bien, guardias de Azkaban conmigo, ordenó Briggs y Tonks se apresuró a unirse al resto de su equipo mientras Briggs agarraba 11 bolsas de cuero de un armario en la puerta de entrada. Marley, ¿dónde está Dowdy?, preguntó Tonks mientras seguía al grupo de aurores que se dirigían a la torre de la prisión. Muerto. Recibió una maldición asesina en la espalda cuando derribaron la puerta, explicó la otra mujer mientras entraban al atrio de la torre de la prisión. Bien, chicos, tenemos 20 minutos para sacar a todos los prisioneros de esta isla. Cada uno tomará una bolsa y despejará su piso asignado. Ladró el autor Briggs. Marley, segundo piso, dijo Briggs mientras le arrojaba una bolsa de cuero a la morena de 37 años y la mujer inmediatamente corrió hacia la escalera. Tumblr tercer piso, McNeil cuarto piso, Appleby quinto piso, Barnes sexto piso, Samuel séptimo piso, Tonks octavo piso. Briggs arrojaría un saco de trasladores al auror que él nombrara y el auror lo atraparía y correría por las escaleras para comenzar a limpiar el piso asignado. Tonks cogió su bolsa de trasladores y empezó a subir corriendo la escalera de caracol hacia el octavo piso, también conocido como el ala de Azkaban para agresores sexuales no violentos. En este piso se alojaban violadores y demás, y la mayoría eran bastante inofensivos. La mayoría de los ocupantes de esta ala eran hombres y mujeres de unos 30 y tantos años que estaban desesperados por encontrar un cónyuge y habían terminado recurriendo a pociones de amor o algo similar para atrapar a una pareja. El mundo mágico permitía que se vendieran pociones de amor en todas las boticas del país y luego encarcelaban a la gente cuando las usaban, era una locura. Tonks llegó rápidamente a la puerta que conducía al pasillo del octavo piso y notó que el aire era caliente y sofocante allí arriba. Había 11 reclusos en este piso y Tonks se movió rápidamente a la primera celda y abrió la puerta, encontrando a una Priscilla Prewett sudorosa mirándola nerviosamente. ¿Qué pasa, Auror Tonks?, preguntó nerviosa la mujer corpulenta. Están evacuando a todos los reclusos de la isla, dijo Tonks mientras le ofrecía a la mujer una piedra de arroyo de aspecto común. Está bien, dijo Prewett mientras tomaba ansiosamente la piedra. Tonks tocó la piedra con su varita y dijo, nivel 8. Priscilla Prewett desapareció en un destello de luz azul y Tonks inmediatamente se dirigió a la siguiente celda perteneciente a un bastardo apestoso llamado Mundungus Fletcher. No tardó mucho en darles un traslador a todos los reclusos de este piso. Parecían ansiosos por salir de allí, aunque Tonks no podía culparlos. Hacía tanto calor que se sentía como si estuviera atrapada en una tetera. Sacando su varita, Tonks envió su Patronus de liebre a Briggs para informarle que había despejado el piso mientras comenzaba a caminar hacia la planta baja y rápidamente se puso detrás de otros aurores que habían terminado de limpiar los pisos inferiores.
Cuando llegó al atrio, vio a la mayoría de su equipo reunido frente a Briggs. Bien, solo estamos esperando a que Marley termine el ala de población general, dijo Briggs mientras Tonks bajaba de las escaleras seguida por el Auror Jennings, que había tomado uno de los pisos superiores. ¿Qué van a hacer con el incendio, señor?, preguntó Tumblr. Las capas grises ya lo están conteniendo, respondió Briggs mientras el Auror Marley bajaba de las escaleras. Muy bien, todos agárrense, ordenó Briggs mientras sacaba un largo trozo de cuerda del bolsillo mágicamente expandido de su ropa. ¿Nos vamos?, preguntó Marley esperanzado. No exactamente, Mandy. Tenemos que ir al centro de detención para procesar a los prisioneros que acabas de evacuar, dijo Briggs mientras observaba a su equipo tomar la cuerda. Tonks agarró la cuerda mientras observaba a Briggs tocar con su varita el tramo de cuerda y decir, equipo rojo de evacuación. Mientras Tonks sentía el tirón familiar detrás de su ombligo mientras era arrastrada hacia el vórtice azul con todos sus colegas, no pudo evitar pensar que ese era el peor día de trabajo que había tenido. Residencia Potter, 27 de junio de 1998, 15:02. Antes de que pudiera decirse nada más, un Patronus comadreja voló al patio y habló con la voz de Arthur Weasley. Lucius acaba de llegar, trae a Will con él, dijo el Patronus antes de desvanecerse. Entonces, pongámonos en marcha, exclamó Sirius. Voy contigo, dijo Harry rotundamente mientras Fleur tomaba su mano. Yo también, añadió Fleur. Absolutamente no, exclamó Sirius mientras miraba a los dos adolescentes con incredulidad. Si mi hermano está allí, iré, dijo Harry rotundamente. Y no puedo dejar que Harry se vaya sin mí, añadió Fleur mientras sacaba una maleta del bolsillo trasero de su vestido y la colocaba en el suelo. Harry, esto no es un juego, esto podría ser muy peligroso, dijo Lily mientras Fleur abría su maleta. Harry observó a Fleur sacar una túnica de duelo de piel de dragón azul antes de ponérsela sobre el vestido y guardar su varita dentro. Un segundo después, su vestido blanco de verano apareció doblado sobre la maleta. Créeme, mamá, sé lo peligroso que puede ser esto, le aseguró Harry mientras la miraba a los ojos. No puedo impedir que vayas, pero ten cuidado, cariño, dijo Lily con voz preocupada. Lils, ¿no puedes en serio? Es un adulto, Canuto. Es su decisión, suspiró Lily, casi resignada. No tienes que venir, dijo Harry mientras veía a Fleur quitarse las sandalias. Voy contigo, soy la mejor luchadora de los dos, dijo Fleur, sin siquiera levantar la vista de ponerse un par de zapatillas mugles. Solo ten cuidado, dijo Harry mientras ella se levantaba y tomaba su mano entre las suyas. Lo haré, prometió Fleur mientras sacaba su varita y miraba al director expectante. Si nos vamos, será mejor que nos vayamos, dijo Sirius mientras también miraba a Dumbledore. De hecho, ya he enviado un mensaje al resto de la orden para que los intercepten en el atrio, respondió Dumbledore mientras tomaba una de las sandalias de Fleur y la tocaba con su varita, haciendo que brillara azul por un segundo. La mayoría de los miembros de la orden todavía están en Azkaban, resopló Sirius. Debería haber más que suficiente para entretener a Lucius, le aseguró Dumbledore. Harry, Fleur, Lily, Sirius y, para sorpresa de Harry, Daphne, tomaron el traslador. ¿Daphne?, preguntó Lord Greengrass, alarmado por las acciones de su hija. Es mi culpa que Will haya sido capturado, voy a ayudar a recuperarlo, dijo Daphne obstinadamente. Esto es lo que pasa cuando te relacionas con Gryffindors, suspiró Jonathan mientras extendía la mano y tocaba el traslador también. Los Gryffindors cargan hacia adelante, Greengrass, sonrió Sirius un segundo antes de que el portley se activara, llevándolos a rescatar al Potter más joven. Capítulo 36. El Salón de la Profecía Departamento de Misterios, Londres, 27 de junio de 1998, 14:39. Will recuperó la consciencia al estrellarse contra el frío suelo de piedra, convulsionando sus músculos doloridos. Se encontraba en un pasillo estrecho que le recordaba a la mazmorra de Slytherin, con sus toscas paredes de piedra y antorchas parpadeantes colocadas en soportes. Levántate, Potter, dijo una voz sarcástica desde fuera de su línea de visión. Will giró la cabeza para ver a Lucius parado a la izquierda con su varita apuntando hacia su cuerpo tendido. ¿De dónde estamos?, preguntó Will. El departamento de misterios, dijo Lucius lentamente mientras agarraba un puñado de cabello de Will y lo obligaba a ponerse de pie. Will saltó cuando el ascensor se abrió de golpe y 5 hombres vestidos con túnicas negras con capucha entraron en el pasillo. Justo a tiempo, caballeros, asintió Malfoy con aprobación. Lo están pasando muy mal en Azkaban, prefiero estar aquí, gruñó uno de los mortífagos. En efecto. Crabbe, Goyle, agarren al niño, tenemos que darnos prisa, ordenó Lucius mientras miraba a 2 de las enormes figuras encapuchadas.
El atrio está desierto, gruñó el hombre que había hablado primero mientras Will intentaba inútilmente zafarse del agarre de los dos hombres que lo sujetaban por el bíceps. Lo sé, Thaddeus, pero me temo que la orden llegará en una hora, admitió Lucius antes de señalar al muchacho. Está bien, terminemos con esto de una vez, dijo el hombre llamado Thaddeus con impaciencia. Muy bien, se burló Lucius mientras conducía al grupo hacia una puerta al final del pasillo. Will notó que Malfoy los estaba guiando hacia una puerta negra al final del pasillo. Avery, por favor abre la puerta y márcala en el otro lado, ordenó Lucius después de lanzar el hechizo. Escucha, Malfoy. No recibo órdenes tuyas, siseó uno de los hombres antes de patear la puerta sin tirador para que se abriera hacia adentro. Cállate, Thomas. Ya podrán comparar sus pequeños pechos más tarde, dijo el único hombre sin máscara, riendo disimuladamente, mientras entraba en la cámara a la que daba la puerta. Siempre tan grosero, Walden, dijo Malfoy con expresión de desaprobación mientras entraba también en la habitación. Los dos hombres más grandes entraron marchando como ranas y el delgado mortífago que Will pensó que era Thaddeus Nock tomó la retaguardia. Will fue obligado a entrar en una gran habitación circular. Todo allí era negro, incluyendo el suelo y el techo. Había puertas negras a intervalos alrededor de las paredes negras. Todas las puertas no tenían ninguna marca y parecían idénticas, excepto una que tenía un diminuto contorno verde brillante de un fantasma de dibujos animados con un B rojo dentro. Este diseño parecía un grafiti en la puerta donde normalmente estaría la manija. Will contó 12 puertas, incluida aquella por la que entraron, y notó que estaban intercaladas con ramas de velas cuyas llamas ardían de un azul venenoso brillante. Su luz fría y brillante se reflejaba en el reluciente piso de mármol, de modo que parecía como si hubiera agua oscura debajo de los pies. Hagas lo que hagas, no toques esa puerta, advirtió Lucius mientras señalaba la puerta con el diseño del fantasma. ¿Por qué no? Preguntó Avery mientras marcaba con una X roja llameante la puerta por la que acababan de entrar. Hay salas muy desagradables en ese departamento, respondió Malfoy mientras Avery cerraba de golpe la puerta de salida. Will se sintió mareado mientras la habitación parecía girar, aunque extraño, la puerta con el fantasma verde permaneció estacionaria mientras las otras puertas giraban en la marca roja llameante, haciendo que Avery se hubiera quemado en la puerta creando una especie de diseño de halo en la visión de Will mientras la habitación giraba a una velocidad increíble. Chronolapse, dijo Malfoy con voz nítida y la habitación dejó de girar de inmediato y una puerta en el extremo derecho se abrió con un clic, llenando la cámara con una luz dorada brillante. ¿Entonces se controla por voz? Preguntó Nock mientras observaba la otra habitación. Sí, todo lo que tienes que hacer es preguntarle el atrio giratorio por la habitación a la que deseas ingresar, respondió Lucius mientras cruzaba la puerta abierta hacia una habitación iluminada por la hermosa luz danzante y brillante como un diamante. Will fue arrastrado bruscamente hacia el interior de la habitación. La luz le lastimaba los ojos después de la tenue luz de la habitación que giraba. A medida que los ojos de Will se acostumbraban al intenso resplandor, vio relojes que ocupaban casi cada centímetro de la pared. Había relojes grandes y pequeños, de pie y un aparador lleno de relojes de bolsillo. Los relojes de pared colgaban entre las estanterías o se apoyaban en escritorios dispuestos en el centro de la habitación. Por eso, la habitación se llenaba de un tic-tac continuo, pues los segunderos de todos los relojes marcaban al unísono. La fuente de la luz danzante, brillante como un diamante, era una gigantesca campana de cristal que se encontraba en el otro extremo de la habitación. Antes de que Will pudiera asimilar por completo la habitación, fue conducido a través de ella hacia otra puerta por la que Malfoy había pasado cuando el adolescente estaba observando esa habitación luminosa y ruidosa. Will fue conducido a una fría habitación rectangular, del tamaño de una gran catedral, con altos techos abovedados. 2 filas de estanterías de 6 metros de altura se extendían hasta donde alcanzaba la vista a ambos lados de la habitación. La puerta parecía abrirse en el centro del lado más estrecho de la habitación y conducía a un pasillo central que discurría entre las estanterías. Los estantes estaban llenos de pequeños orbes de cristal polvorientos que brillaban débilmente bajo la luz que emanaba de los soportes de las velas situados en los extremos de los estantes de madera. Algunos de los orbes brillaban con una tenue luz interior, pero otros eran fríos y oscuros. Al igual que las velas del atrio giratorio, sus llamas ardían con un azul venenoso que parecía grabarse en las retinas de Will y resultaba casi doloroso mirarlas. A pesar de su brillo, la luz de las velas no era suficiente para iluminar la habitación, por lo que el extremo de cada fila se perdía en la oscuridad. «Muévete, muchacho», gruñó uno de sus captores antes de empujarlo bruscamente hacia la habitación y sacarlo de sus observaciones.
Ninguno de los mortífagos notó una figura desilusionada apoyada en la puerta que se deslizaba hacia la sala del tiempo después de que ellos habían entrado en la habitación. Arthur Weasley observó al grupo pasar a su lado y sintió que el estómago se le revolvía en el pecho al ver que arrastraban a William hacia el salón de la profecía. Tras deslizarse hacia la brillantemente iluminada sala del tiempo, Arthur envió rápidamente un patronis a Albus antes de apresurarse a regresar al salón de la profecía para seguir al grupo de mortífagos. Arthur contó 6 de ellos y pudo identificar fácilmente a Lucius Malfoy y Walden Knair ya que ninguno de ellos llevaba máscaras. Arthur había estado vigilando el salón desde las 11 de la mañana, pero, siendo sincero, nunca esperó que apareciera nadie. Arthur sabía que no era rival para tantos mortífagos y esperaba que llegaran pronto refuerzos. Arthur alcanzó rápidamente al grupo mientras caminaban por el pasillo central que dividía la sala longitudinalmente. Esperaba que, si lograba un ataque preciso, pudiera separar a Will del grupo de mortífagos. Pasaron la fila 55, caminando hacia la 57. Arthur caminó unos 3 metros detrás de ellos mientras se adentraban en la habitación. Cada fila tenía un número al final. Los impares estaban a la izquierda y los pares a la derecha. Parecían prestar más atención al lado izquierdo, así que Arthur estaba bastante seguro de que sabían qué fila buscaban. Arthur los observó caminar durante al menos 10 minutos antes de que doblaran por el pequeño pasillo que conducía entre las filas 97 y 99. Había 1,5 metros de separación entre ambas filas, lo que hacía que solo pudieran caminar de 2 en 2. Arthur se quedó atrás cuando se detuvieron a mitad de la fila y apenas pudo descifrar el motivo. Bajo uno de los orbes de los estantes superiores había un pergamino amarillento que lo identificaba. Cada orbe tenía un pergamino delante, pero este era el único que podía leer porque Lucius lo iluminaba con su varita encendida. SPTA Abbott, señor oscuro y... William Potter, saca el orbe del estante y dámelo, ordenó Lucius con voz peligrosa. Ni una oportunidad, resopló Will. Deja de jugar conmigo, susurró Lucius. Vete a la mierda con una escoba, respondió Will. Imperio. Rugió Malfoy apuntando con su varita al adolescente. Arthur observó con horror cómo los ojos de Will parecían vidriosos y su cuerpo se relajaba. Toma el orbe del estante y dámelo, ordenó Lucius con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Will sintió que la euforia familiar de la maldición Imperius lo invadía, aliviando los dolores y molestias del Cruciatus mientras su cabeza daba vueltas. Will oyó una voz que le decía que sacara el orbe del estante y sintió la necesidad de seguir la orden, sintiéndose obligado a obedecer. De repente, los 2 mortífagos que lo sujetaban lo soltaron para que pudiera acercarse al estante. Will extendió la mano y agarró el orbe, pero el hechizo se levantó abruptamente tan pronto como su piel tocó el cálido orbe de vidrio. Ahora dámelo, dijo Lucius con impaciencia. Asintiendo, Will se giró para mirar a Lucius y le extendió el orbe para que lo tomara. Arthur observó con horror cómo Will le ofrecía el orbe a Lucius y el rubio bajaba su varita y extendía la mano para tomarlo. De repente, Will blandió la mano y lanzó la esfera de cristal con una fuerza considerable, que golpeó a Lucius en un costado de la cabeza y explotó en pedazos. El adolescente avanzó, le arrebató la varita a Lycous y echó a correr por la fila. Aprovechando la oportunidad que Will había creado, Arthur aturdió a los 2 hombres que lo habían arrastrado a la habitación. Los 2 hombres se desplomaron, cayendo contra el estante 99, lo que provocó que los orbes se estrellaran contra el suelo. Un chorro de magia los envolvió en cuanto tocaron los estantes. De repente, recobraron la consciencia, emitiendo gritos espeluznantes que parecían estar bajo la maldición Cruciatus. Gritaron y se agitaron durante unos 10 segundos antes de desplomarse sin vida en el suelo. ¿Qué demonios?, exclamó alarmado uno de los mortífagos. Activaron las defensas de los estantes. Ahora encuentren al chico. Siseó Lucius mientras se llevaba la mano al lado izquierdo de la cara, que sangraba profusamente con trozos de vidrio incrustados en la mejilla. ¿Qué hay de Crabbe y Goyle?, preguntó Knair mientras observaba a los hombres caídos, cuya sangre goteaba de los agujeros de sus máscaras. Sus mentes se habrán convertido en papilla, déjalos, dijo Malfoy frunciendo el ceño mientras sacaba una varita de las manos de uno de los hombres inconscientes. Arthur siguió a los 4 hombres mientras se apresuraban a seguir a William. Te dije que deberíamos haber traído más hombres, exclamó el mortífago de la derecha mientras Lucius lanzaba un hechizo para curar su rostro. Todos eran necesarios en Azkaban, ¿no?, dijo Lucius frunciendo el ceño. Arthur fue retirado del lugar donde estaba escuchando a escondidas a los 4 mortífagos mientras el estante a su derecha se tambaleaba siniestramente.
Will salió corriendo cuando escuchó gritos agonizantes detrás de él y rápidamente usó la varita de Lucius para lanzar un hechizo desilusionador sobre sí mismo cuando llegó al final de la fila. Dándose la vuelta, se dirigió al pasillo creado entre la fila 99 y la 101 y se dirigió nuevamente hacia el pasillo central. Apenas había empezado a caminar cuando oyó conversaciones al otro lado del estante. Todos eran necesarios en Azkaban, ¿no? Oyó Will que decía Lucius. Decidiendo aprovechar la oportunidad mientras la tenía, Will apuntó su varita al estante 99 y pensó, descender. Will observó como todo el estante crujió siniestramente antes de que los orbes comenzaran a llover sobre los 4 mortífagos, mientras el estante que medía más de 15 metros de largo y 6 metros de alto comenzó a caer lejos de él hacia el estante del que había recuperado el orbe. Will salió corriendo hacia el corredor central mientras el estante a su derecha se derrumbaba con un estruendo ensordecedor haciendo que derribara el estante 97 que cayó sobre el 95 y así sucesivamente creando el juego de dominó más grande del mundo. William llegó al pasillo central y chocó con un cuerpo. Will escuchó la voz familiar que decía. ¿Señor Weasley? Preguntó Will mientras se estabilizaba. Sí, tenemos que salir de aquí, William, dijo el señor Weasley mientras tomaba la mano de Will y comenzaba a guiarlo de regreso a la puerta. Avada Kedavra. Gritó una voz furiosa, y apenas pudieron agacharse ante el hechizo. Potter, no puedes escapar de mí, dijo Lucius lentamente mientras los perseguía. Arthur no disminuyó la velocidad y rápidamente los llevó a la sala del tiempo, cerró la puerta de golpe detrás de él y lanzó un hechizo Coloportus sobre ella. De repente, ambos hechizos desilusionadores fallaron y Will miró el rostro preocupado de Arthur. ¿Qué hace aquí, señor? Jadeó Will mientras se dirigían al atrio giratorio. Dumbledore pensó que podrían traerte aquí, admitió Arthur mientras entraba en la habitación circular y cerraba la puerta, haciendo que la habitación girara. Sal, dijo Arthur con voz entrecortada, provocando que una de las puertas se abriera con un clic. Recordando cómo se había metido en ese lío, para empezar, Will se quitó el collar y lo dejó caer al suelo antes de seguir a Arthur fuera de la habitación y hacia el pasillo al que había llegado. El ministerio entró en confinamiento cuando atacaron Azkaban, así que tendremos que ir al atrio, dijo Arthur mientras conducía a Will al ascensor que los esperaba. Will suspiró aliviado cuando el ascensor comenzó a subir hacia el atrio, dándose cuenta de la suerte que tenía de escapar de esa terrible experiencia. Will y Arthur salieron del ascensor al atrio vacío y ninguno de ellos vio la figura desilusionada parada en la fuente. Un destello de luz fue la única advertencia que recibió Will antes de que su visión se llenara de luz verde y luego todo se volviera negro. Arthur observó horrorizado como Will, golpeado en la cara por una maldición asesina, se desplomaba en el suelo. Arthur oyó un chapoteo y vio a alguien caer de bruces en la fuente, con la misma pinta de haber recibido también una maldición asesina. Antes de que pudiera hacer nada, la red Flu se encendió y más hombres con túnicas comenzaron a entrar al atrio. La mayoría parecían bastante desaliñados, con túnicas rotas y sin máscaras. Arthur observó con horror como más de una docena de ellos se acercaban a él, detrás de él las puertas del ascensor se abrieron de golpe y 3 de los mortífagos que lo habían estado persiguiendo a través del salón de la profecía entraron al atrio. Arthur agarró su varita con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos cuando se dio cuenta de que estaba rodeado. Weasley, siseó Lucius mientras cojeaba hacia la fuente. Malfoy, ¿has tenido una mala noche? Preguntó Arthur mientras los mortífagos se detenían y rodeaban la fuente. No estoy de humor para soportar tu descaro, Weasley, advirtió Malfoy mientras levantaba la varita de Víctor Crabbe. Date prisa y mátalo, Lucius, tenemos que irnos, siseó Tadeus Not. Avada Kedavra. Lucius fue interrumpido cuando el piso bajo sus pies detonó, enviándolo a él y a Not a volar por la habitación. Nadie notó el destello de luz azul al llegar el traslador. 6 personas aparecieron cerca del control de seguridad y Sirius Black comenzó inmediatamente a lanzar hechizos al esposo de su prima. Los mortífagos respondieron de inmediato, disparando hechizos verdes y rojos a los recién llegados, obligándolos a ponerse a cubierto mientras los mortífagos lanzaban implacablemente los hechizos más desagradables que conocían. Harry y Fleur se agacharon detrás del escritorio de guardia que cubría a Arthur Weasley mientras llevaba a Will de regreso a donde Sirius y su madre estaban agachados detrás del borde de la fuente. ¡No! Harry escuchó gritar a su madre con una mezcla de rabia y angustia mientras se ponía de pie y apuntaba con su varita a sus atacantes. El hechizo que salió de su varita erizó el vello de la nuca de Harry cuando un rayo incandescente en espiral salió de ella y lanzó una ráfaga conmocionante contra los mortífagos.
La fuerza del hechizo destrozó todas las ventanas de las oficinas, haciendo llover fragmentos de vidrio sobre los mortífagos, que salieron volando por los aires como muñecos de trapo antes de estrellarse contra las chimeneas con varios crujidos al romperse los huesos al impactar. Harry no tuvo tiempo de mirar más, pues un hechizo verde le rozó la cabeza por un pelo. Al girarse, vio a Walden McNair acercándose a él y a Fleur lanzando un torrente interminable de maldiciones oscuras, con un brillo de desesperación en los ojos. Harry comenzó a lanzar hechizos para conjurar bloques de granito mientras Fleur lanzaba hechizos penetrantes que ponían al hombre a la defensiva. McNair, deja de joder, tenemos que irnos, siseó Nod mientras intentaba desesperadamente evitar los hechizos de Sirius. En el otro extremo de la habitación, Jonathan y Daphne estaban enfrascados en un duelo con 3 de los hombres que habían llegado allí desde Azkaban minutos antes. Harry aprovechó la distracción del hombre, lanzando una desagradable maldición cortante al verdugo del ministerio que cortó el antebrazo de Nair, haciendo que se tambaleara hacia los hechizos penetrantes de Fleur, rociando el suelo con sangre mientras golpeaban su estómago. Avada Kedavra. Harry sacó a Fleur del camino de una maldición asesina y vio a otro hombre tambaleándose al salir del ascensor. El siguiente hechizo de Harry lanzó una sierra en forma de disco por los aires como un frisbee. El hombre que acababa de hechizar a Fleur, con la sierra clavándose en su hombro, a centímetros de su cuello. Al otro lado del atrio, su madre lanzó un hechizo que literalmente destrozó a 3 mortífagos cuando de repente la fuente explotó hacia afuera haciendo caer a todos los combatientes que estaban en el atrio. Harry escuchó un sonido armónico cuando una fuerza mágica lo arrojó a él y a Fleur al suelo lleno de escombros. Harry se puso de pie de un salto mientras entrecerraba los ojos a través de la espesa niebla que oscurecía la habitación. De repente, una brisa recorrió la habitación, disipando rápidamente el polvo y revelando a Voldemort de pie entre los restos de la fuente. Las estatuas de bronce estaban destrozadas por todo el suelo y el borde de mármol de la piscina se había convertido en polvo, de modo que el suelo del atrio estaba cubierto con casi 2 centímetros de agua. Esto ya ha durado demasiado. Siseó Voldemort furioso mientras observaba el atrio y veía a sus seguidores muertos o inconscientes esparcidos por toda la habitación. Tú empezaste esto. Harry escuchó exclamar a su hermano mientras se ponía de pie, provocando una exclamación ahogada de su madre. Imposible. ¿Te maté? Siseó Voldemort con horror. ¿Usaste ese hechizo antes? ¿Cómo te fue? Preguntó Will mientras caminaba hacia Voldemort, aparentemente sin miedo. Harry no pudo evitar sentir una ola de admiración por su hermano. Si él estuviera en el lugar de su hermano Harry no estaba seguro si sería capaz de actuar con tanta calma mientras se enfrentaba a un monstruo como Voldemort. Fue un error de mi parte, pero esta vez no tienes un padre que muera por ti, dijo Voldemort mientras salía de la fuente y una cúpula dorada apareció sobre él y William, que estaban a unos 30 pies de distancia. Sí, pero esta vez me impediste morir, Tom, sonrió Will mientras levantaba su varita de acebo. ¿Y cómo lo hice? Preguntó Voldemort mientras levantaba su varita. Mi sangre corre por tus venas y mantiene vivo el sacrificio de mi padre, Tom. Mientras tú vivas, yo también, dijo Will con una sonrisa burlona, sus ojos color avellana clavados en los rojos como la sangre de Voldemort. Ya veremos, Avada Kedavra. Siseó Voldemort. Todos quedaron desconcertados cuando un trozo de piedra se elevó en el aire e interceptó el hechizo verde. Voldemort miró a su alrededor confundido, solo el gruñido cuando Will disparó fue el segundo de distracción del señor oscuro. Harry se giró en la dirección en la que Voldemort miraba y vio a Dumbledore de pie junto a una de las chimeneas con su varita desenvainada. Harry se volvió hacia Voldemort y notó una fina línea roja formándose en su cuello, con los ojos rojos desorbitados por el horror. Voldemort se quedó paralizado antes de que su cabeza se deslizara de sus hombros y cayera al suelo con un chapoteo, seguido segundos después por su cuerpo, mientras las piernas de su cadáver decapitado se doblaban y se desplomaba al suelo con un chapoteo aún más fuerte. El puñado de mortífagos que aún estaban en pie arrojaron inmediatamente sus varitas. William. Gritó Lily mientras Sirius y Lord Greengrass comenzaban a desenmascarar y atar a los mortífagos que se rendían. Harry se distrajo de sus observaciones cuando vio movimiento a su derecha y vio a Lucius Malfoy intentando escabullirse de regreso a los ascensores. Recordando que ese bastardo era el causante de todo lo que le había pasado a su hermano hoy, Harry lanzó una maldición explosiva a Malfoy que el rubio aristócrata apenas esquivó y giró para enfrentarlo. Estás fuera de tu liga, muchacho, siseó Malfoy, vagamente consciente de que su exclamación había atraído todas las miradas en el atrio. La respuesta de Harry fue enviarle una porra al otro hombre y esquivar con gracia la réplica de Malfoy.
Secuestraste a mi hermano, tú y el imbécil de tu hijo van a pagar por eso, siseó Harry mientras levitaba pedazos de piedra de la fuente y los lanzaba hacia Malfoy. Lucius sonrió con suficiencia y envió los escombros volando. Harry creyó que su expresión había cambiado al agitar su varita, transformando las piedras en dagas antes de lanzarlas de vuelta hacia Malfoy. Volaron tan rápido que Malfoy no pudo seguirlas y se vio obligado a apartarse de su camino. Aún así, no fue lo suficientemente rápido, ya que una de las dagas se clavó en su estómago con un repugnante shlick. ¡Ah! Chilló Malfoy rodando sobre su espalda. El mango de cuero liso de la daga sobresalía de su estómago mientras su respiración salía en jadeos de dolor. Malfoy intentó levantar su varita pero se la arrebataron de la mano. Creo que me haré cargo de las cosas desde aquí, dijo Dumbledore mientras todas las chimeneas se encendían y los aurores empezaban a llegar al atrio. Harry se quedó allí aturdido mientras los aurores procesaban la escena a su alrededor, vio a dos aurores acercarse a Lucius y aturdirlo antes de que un sanador se acercara y le quitara la daga del estómago. ¿Vivirá?, preguntó uno de los aurores a la anciana curandera. Sí, aunque quedará paralizado de la cintura para abajo, la espada le golpeó la columna, respondió mientras cerraba la herida. De todos modos atravesará el velo. El auror se encogió de hombros mientras ataba los brazos de Malfoy a su espalda. Entonces sugeriría una silla de ruedas, sugirió el sanador antes de pasar a otro grupo de aurores con un prisionero herido. Harry fue sacado de sus observaciones cuando sintió una mano suave tomar la suya y apretarla reconfortantemente. Lo hiciste muy bien en el duelo, dijo Fleur suavemente mientras apoyaba la cabeza en su hombro. Planeaba acabar con él antes de que Dumbledore me interrumpiera, suspiró Harry mientras la conducía hacia donde su madre y Daphne estaban rondando a William. Harry, cariño, estuviste fantástico contra Malfoy, exclamó Lily, rodeándolo con los brazos al cuello y atrayéndolo hacia ella en un abrazo que le rompió los huesos. Lo mismo digo, mamá. Recuérdame que no te haga enojar, rió Harry mientras le devolvía el abrazo como siempre, sintiéndose sorprendido de lo pequeña que se sentía su madre en sus brazos. Definitivamente necesitas controlar tu magia, murmuró Lily mientras rompía el abrazo, sus mejillas se tiñeron ligeramente de rosa, haciendo que Harry palideciera ante las implicaciones. Harry le dio una palmada en la espalda a Will, solo para que éste hiciera una mueca y le lanzara a Harry una mirada de reproche. ¿Qué día has tenido, hermanito? Sonrió Harry mientras pasaba el brazo por encima del hombro de Will. No tan mal como algunas de nuestras sesiones de entrenamiento, pero aún así bastante mal, respondió Will con frivolidad, pero Harry notó que su hermano temblaba levemente. Harry, quédate con tu hermano, voy a buscar un sanador, instruyó Lily como si hubiera leído su mente. Toma asiento, amigo, murmuró Harry mientras conjuraba una silla al lado de Will. No empieces a preocuparte por mí también, resopló Will, pero aún así tomó el asiento ofrecido. Como lo haría yo, simplemente no quiero tener que escuchar a mamá cuando su pequeño Will se cansa, sonrió Harry mientras Daphne se acercaba con una poción estimulante y se la ofrecía a Will. No te burles de él, Harry, ha tenido un día difícil, le advirtió Daphne mientras observaba a Will beber la poción. Oh, hermano, murmuró Harry al oír a Fleur reírse a su lado. Cuéntamelo. Ella y mamá me están asfixiando, resopló Will. Casi mueres, Potter, dijo Daphne sin parecer preocupada por sus quejas mientras Lily regresaba guiando a un sanador. Bueno, buen trabajo con el viejo sin nariz, dijo Harry dándole una palmadita a Will en el hombro antes de hacerse a un lado para dejar que el sanador lo examinara. Harry dejó a Fleur con su madre y la novia de su hermano y se dirigió hacia donde Arthur, Jonathan y Sirius estaban hablando, llamando la atención de su padrino. Bueno, parece que realmente aprendiste una cosa o dos sobre los duelos, dijo Sirius radiante. Intenta entrenar con Fleur algún día, resopló Harry. No, gracias. ¿Malfoy vendrá?, preguntó Sirius. Sí, aunque el sanador dijo que quedaría paralizado, dijo Harry encogiéndose de hombros. Eso hará que le resulte más difícil escapar, sonrió Lord Greengrass. Apuesto lo que sea a que después de hoy le darán una sentencia de muerte, comentó Arthur. Lo más probable es que formara parte de una insurgencia en el ministerio, coincidió Sirius. ¿Sabes cómo fueron las cosas en Azkaban?, preguntó Harry mirando a Sirius. Los hicimos retroceder, respondió una voz familiar haciendo que Sirius se girara. Harry vio a Amelia caminando hacia ellos, parecía desaliñada y cubierta de hollín, pero por lo demás parecía estar bien. «Amy», exclamó Sirius antes de acortar la distancia con ella y atraerla hacia él. Harry observó a la gente moverse a su alrededor mientras los aurores inspeccionaban la escena y llevaban a los mortífagos capturados a las celdas. Empezaba a comprender que Voldemort estaba muerto y que su hermano pequeño lo había derrotado.
Si Will pensaba que era famoso antes, Harry sabía que su fama se vería magnificada exponencialmente por los acontecimientos de hoy. Aún así, Harry no podía preocuparse por eso en este momento, simplemente estaba contento de que todos los que más le importaban hubieran sobrevivido a la batalla de hoy. Harry pronto fue acompañado nuevamente por Fleur cuando ella se acercó a él y lo envolvió con sus brazos, abrazándolo. Ahora que eso terminó, mago, podemos preocuparnos por los zumbidos de Oxer, dijo Fleur mientras apoyaba la cabeza en su hombro. ¿Cómo qué? Preguntó Harry mientras veía llegar al ministro, seguido de los jefes de departamento. Como descansar en la playa mientras me pones loción bronceadora en las piernas, rió Fleur. Desearía que ya estuviéramos allí, rió Harry.